Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Nuevamente continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Gálatas. Y el tema es, no es que haya otro evangelio, y hoy vamos a tratar el verso 3 al 10 del capítulo 1. Vamos a iniciarnos leyendo el verso 3, que comienza con la palabra: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a verlo y después vamos a continuar leyendo verso por verso conforme se va desarrollando el estudio. Como introducción, como ya lo dijimos la semana pasada, Pablo no escribe esta carta dirigida a una iglesia únicamente. Él escribe esta carta a las iglesias, a todas las iglesias de la región de Galacia. No era solamente una iglesia en Galacia, sino las iglesias en Galacia, porque era una región donde había muchas iglesias, pero en la misma región de Galacia. El apóstol estuvo al sur de Galacia en el primer viaje misionero, como lo dice Hechos capítulo 13, verso 13, y en su segundo y tercer viaje misionero pasó al norte de Galacia, y eso puede usted confirmarlo en el libro de los Hechos capítulo 18. Vamos a leerlo para que usted vea que ese es el tercer viaje misionero, donde dice en el verso 23 del capítulo 18, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí está claro que Galacia era una región, y en esa región había varias iglesias a las cuales Pablo les envía esta carta dirigido a los Gálatas. Verso 3, el saludo de Pablo comienza con la palabra gracia, como ya se dio cuenta cuando lo leímos. Gracia, él fue el apóstol de la gracia. Esta palabra era usada en la cultura griega y la palabra paz era usada en la cultura judía. Martín Lutero une esto y dijo que gracia y paz constituyen el cristianismo. En el verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo amplía aquí va a ampliar la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo. Y lo primero que hace mención es que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo quiere hacerles ver a los Gálatas que el centro de nuestra salvación es Cristo en la cruz. En Juan 3:16 nos enseña el apóstol Juan que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su unigénito Hijo. Aquí vemos la dádiva de Dios, aquí vemos el Padre como el dador. Pero aquí también Pablo nos señala que Jesús, el Hijo de Dios, se dio a sí mismo. El Padre nos entregó a su Hijo, hizo una entrega, hizo una ofrenda. Pero también el Hijo se ofrenda voluntariamente al darse a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo a los de Galacia y a nosotros es que realmente no somos dadores, sino hasta que nos damos a nosotros mismos. Y que no debemos de buscar, escuche esto, la salvación y justicia perfecta en ninguna otra parte, sino solo en el Señor Jesucristo. Para librarnos, dice aquí, en el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí vamos a ver esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del poder del maligno. No podemos librarnos de la presencia de este siglo malo, solo podremos hacer en el tiempo que estemos presentes en la presencia del Señor. Conforme, dice aquí la Escritura, el verso 4 que estamos leyendo, conforme a la voluntad de nuestro Dios
y Padre. Y en el verso 5 dice Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, amados, el propósito principal, el apóstol Pablo nos está enseñando, nos está indicando que el propósito principal de que el Señor nos haya salvado a través de la obra de salvación en Cristo Jesús, por Cristo Jesús, es para glorificar al Dios y Padre, o sea, a nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito número 1. La obra de la redención lleva el propósito para que glorifiquemos a nuestro Padre. Segundo, para beneficiar al hombre, ciertamente, con todas las bendiciones y beneficios que otorga la salvación. Pablo escribió esta carta esperando. Ese es el tercer punto por lo cual Pablo escribe esta carta, esperando que las iglesias de Galacia caminen en dirección correcta. En el verso 6, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mire de qué está maravillado. No está maravillado de su obediencia, no está maravillado de sus hechos, de sus acciones en Cristo. Está maravillado, está asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Ahora ve aquí, ellos se estaban alejando muy rápidamente, se estaban desviando de la gracia. Y también Pablo quiere rectificar que no hay otro evangelio fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay uno diferente. Y también quiere enfatizar que este evangelio diferente, el que está mencionando que no hay otro evangelio diferente, es para perturbar, para distorsionar el verdadero evangelio de Jesucristo, porque no hay otro fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconoce que no hay otro evangelio diferente, no era realmente otro evangelio. Posiblemente los que estaban promoviendo el falso evangelio dirían que el mensaje de ellos era muy diferente al mensaje del apóstol Pablo. O quizás se llegaron a atrever a decir, él tiene un evangelio, nosotros tenemos otro evangelio. Pablo rechaza otro evangelio como una alternativa. No es que exista otro evangelio como una mejor opción. No existe otro evangelio fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que Pablo predicaba. La palabra evangelio, amados en Cristo, significa buenas nuevas. Pablo afirma que ese otro, que no es evangelio, no son buenas nuevas, sino todo lo contrario, son malas nuevas. Por lo tanto, no es un evangelio. Esos falsos maestros solo estaban trayendo perturbación. Y todo lo que trae perturbación es obra diabólica. Santiago 3, en el verso 16, dice lo siguiente: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Puede usted darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo es traer un falso evangelio, porque era un falso evangelio, porque no existe otro evangelio fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como ya escuchó usted anteriormente, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son buenas nuevas. Esto no estaban trayendo buenas nuevas, esto estaban trayendo perturbación, estaban poniendo tropiezo. Era una obra diabólica. Ahora Pablo nos va a presentar algo más. En el verso 7, donde dice, no que haya otro evangelio en este caso, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí está claramente expresado. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, verso 20 dice,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí Pablo presenta el ingenio del diablo. No es de extrañar, dice, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Dice, no es de extrañar, porque Satanás se viste como ángel de luz. Los herejes no denuncian el pecado. Ellos se disfrazan para parecer ángeles de luz y son muy carismáticos, ya que Satanás se aprovecha de nuestro amor por la luz. Él sabe que no amamos las tinieblas, por eso se disfraza como un ángel de luz, con el fin de engañar. Tratará de verse que Él es bueno, sincero, amoroso, poderoso, para así introducir sus mentiras. Él presenta las falsas enseñanzas como algo que ilumina, una revelación nueva, una iluminación, y que eso va a cambiar tu vida, mi vida. Estos falsos maestros que quieren introducir un nuevo y falso evangelio no son sino enviados por el enemigo. Tengamos cuidado. Pablo dice que sean malditos, anatema, porque la finalidad de ellos es hacer caer a los que ya han creído y desviarlos de la verdad para perderlos. Suena fuerte, ¿verdad, hermanos, amigos? Suena fuerte que Pablo diga, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice aquí, sea anatema. Suena muy fuerte, sea maldito. Note usted, muy, muy fuerte. Y cualquiera pensará, ¿dónde está entonces el amor? Porque es la primera pregunta que va a resultar. Pero Pablo está pensando, miren lo que él está pensando, en las almas que estos pueden mandar al infierno. Estos falsos maestros ya decidieron su fin al negar la verdad de Jesucristo. Pablo no está defendiendo su evangelio, sino el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio que Pablo lo había tomado como suyo y también se hace nuestro ese evangelio cuando vivimos ese evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo vivía la palabra. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos el evangelio de Jesucristo de acuerdo a las leyes de su evangelio, de su reino, de las buenas nuevas de salvación, entonces este evangelio viene a ser también nuestro. Y eso es lo que Pablo defiende, mi evangelio. ¿Por qué era su evangelio? Porque lo había tomado en obediencia para vivir de acuerdo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, el mensaje del evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros. Tengamos en cuenta eso. Ese es el mensaje central de toda la Escritura, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, revelado por los escritos, por la Escritura, y probado por su resurrección, como nos dice 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 1 y 4. Continuemos leyendo, y creo que está claro, amados en Cristo, no hay otro evangelio, no hay enseñanzas nuevas, no hay revelaciones nuevas, vivimos por gracia. El apóstol comienza a disertar esta carta diciendo gracia. Y esa palabra gracia debe hacer con nuestro corazón. Guardemos esa palabra gracia. Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario que nosotros somos salvos. Todas las demás añadiduras son mandamientos y doctrinas de hombres, lo cual no nos lleva a la salvación, porque lo único que nos lleva a la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Vamos a continuar leyendo en el verso 9, que dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, no hay otra. Pues, dice Pablo en el 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así es que Pablo nunca buscó la honra ni el reconocimiento de los hombres, sino que él buscó honrar a Dios. Eso es debería de ser nuestro sentir de cada uno de nosotros. No quedar bien con los demás por no perder la amistad, por no perder el prestigio. ¿Qué prestigio? Es el único que debe ser glorificado, es el Señor Jesús. Por no perder las cosas materiales, por no perder un trabajo, por no perder ciertos beneficios. Queremos quedar bien con los hombres. Y nuestro deber, si realmente conocemos a Cristo y queremos servirle, es que todo lo que hagamos sea para su honra. Ya que, mire, Pablo nunca buscó la honra de los hombres, sino que él buscó honrar a Dios. Si él estuviera buscando la honra de los hombres, agradándolos, dice él, no sería yo siervo de Cristo. Que estas palabras, amados, hagan eco en nuestro corazón. Recordemos que no vivimos para otros, vivimos para Cristo, para agradarle a Él y a su Padre Celestial, no para vernos bien, sino para agradar a aquel que nos llamó a ser siervos de Él. Termino con la palabra gracia, el favor de Dios inmerecido. Usted quizás se ha preguntado alguna vez, yo me lo he preguntado, ¿por qué Dios me ama tanto? Y antes que comencemos a enumerar nuestras buenas obras y nuestros buenos méritos, pensemos solo en esta palabra, gracia. Así que Él nos ama simple y sencillamente porque Él no puede sentir otra cosa que no sea amor. Él es la fuente de amor. Su naturaleza, la naturaleza de nuestro Padre es amor. Y es ahí donde la gracia resplandecerá en nuestro corazón, porque siendo quien somos, su gracia se manifestó en nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y termino, amados en Cristo, con este saludo. Gracia y paz sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Cuán admirable amor, sublime don.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos